Hola, ¿cómo andan? Muy buenas noches para todos. Estamos en Foco como cada miércoles para acompañarlos, para compartir una charla, un rato con gente de Rufino, para conocernos en profundidad y poder hablar de nosotros mismos. En este caso con una invitada, como cada miércoles, la voy saludando y le agradezco por haberse acercado aquí a los estudios de Panamericana. Daniela Robles. Daniela, ¿cómo andás? El gusto saludarte. Bueno, muchísimas gracias, un gusto para mí por la invitación. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, un poco dedicándole un ratito del tiempo, en este caso una entrevista, me decías recién, es la primera entrevista que te hacen mano a mano. Exacto. Siempre por temas puntuales. Siempre por temas específicos, por mi labor, ya sea docente o en política, pero así un mano a mano no, la primera. Y siempre se me ocurre que en política muchos de los temas son por urgencias, por cuestiones, bueno, ¿qué pasa con esto? Sí, ¿Cómo se soluciona esto? Exacto, por temas que son relevantes, porque, bueno, alguna declaración a veces que uno hace y genera algún ruidito, entonces, bueno, te consultan, o por otras declaraciones hechas por otro actor político, en este caso, bueno, entonces siempre se genera alguna nota. Y hoy puntualmente en el Consejo hicieron un reconocimiento, inauguraron la sala de lectura en la Biblioteca de José Ingenieros con el nombre de Flor Menini. Sí, exacto. Para mí realmente un reconocimiento muy merecido, un acto muy emotivo, un lugar, creo que Flor se lo merece. Y voy a contar algo que nos llamaba recién antes de venir, lo comentábamos con Fede, con mi hijo, que al cual le tiene un aprecio muy especial a Flor, siempre está en sus recuerdos, que en el momento que estaban haciendo el descubrimiento de la placa que lleva el nombre de la biblioteca, se cayó un cuadro, un portarretrato que había en un lugar en el cual están todos los integrantes de la biblioteca. Mirá. Creo que esa fue una señal de decirnos, acá estoy. ¿Y tu hijo atento a ese detalle? Sí, Federico fue el primero que me miró y se sorprendió, él estaba enfrente. Sí. Y después, bueno, yo llegué hace un rato a mi casa y lo comentamos, apenas me vio, me dice, mamá, ¿te diste cuenta que se cayó, dice, el portarretrato, que estábamos todos nosotros con Flor? Y creo que ahí mismo Cecilia, la hermana, comentó, bueno, dice, acá está Flor. Y sí, yo sentí lo mismo, realmente. Claro. ¿Sabés que noté eso en las redes, uno mirando lo que había sucedido en el día? Que la familia muy agradecida, acompañando y permitiendo justamente este homenaje, porque la situación es delicada también, no termina de sanar nunca, algo así, ¿no? Sí, exacto, pero creo que cuando uno que ha pasado, que lo ha pasado, tiene pérdidas importantes en la vida, creo que la mejor forma de poder recordarlo es que el otro también lo recuerde en sus cosas lindas que han hecho. Creo que el mejor homenaje que le podríamos haber hecho a Flor es recordarla así, con ese cariño, ese afecto, y que la familia se haya permitido sentirse y sentir que a Flor la queríamos todos. Claro. Creo que ese es el mejor reconocimiento que uno le puede llevar a alguien que ha querido mucho, que sigue queriendo, obviamente. Claro, obvio. Obviamente, y que no olvida. Claro, estaba su marido, su esposo, Hernán, sus hijos, bueno, la mamá de Flor, Cecilia, la hermana, faltaba el papá y el hermano, porque bueno, uno respeta también los tiempos, los momentos, los que hemos atravesado duelos importantes, de pérdidas importantes, sabemos que hay que esperar. Hay que saber que cada cosa tiene su tiempo, que no todos tenemos los mismos momentos para poder expresarlo, para poder permitirnos algunas cosas. Y creo que ellos, en eso hay que respetárselo. Y también en algún punto se muestra que la política tiene tiempo para esto también. Si bien es pensar en el día a día de las personas, en ver de qué manera se le puede mejorar un poquito la vida a los ciudadanos, los rufinenses en este caso, también hay tiempo para esto que me parece que corresponde. Por supuesto, y sobre todo creo que tenemos que ser muy conscientes que en la figura hoy de Flor también están las otras personas que, como bien lo decía el presidente del Consejo Deliberante, se le ha hecho un reconocimiento y se le va a hacer de aquellos empleados municipales que han dejado también de estar con nosotros y en esta pandemia que tanto nos marcó como sociedad, como comunidad, como pueblo, como en todo el mundo. Entonces nosotros no fuimos la excepción, y creo que estos reconocimientos que fuimos haciendo, que estamos haciendo, es aportar algo más
de decir, bueno, gracias. Gracias porque cada uno de ellos cumplieron una función importante en un momento de pandemia tan grave que nos tocó atravesar. Y también en algún punto de ser humanizar la política, digo, algo que por el momento es tan frívolo, y lo vivimos así a veces, digo, es darle lugar a esto también, ¿no? Sí, nos une. Creo que la emoción de hoy demostró que nos une, que somos humanos y que más allá de las diferencias ideológicas que podemos tener, tenemos puntos de encuentro. Claro. Y estos reconocimientos son un punto de encuentro. Ninguno objetó absolutamente ninguno de ellos. Está bien. En lo contrario. Apoyaron. Acompañamos, sí. Está muy bien. Sí, tal cual. En lo personal, Daniela, sos profe de historia también. Sí, soy profesora de historia y construcción de ciudadanía. Identidad, construcción y participación, doy toda esa área, ciencias políticas. Que sería formación ética en su momento. Claro. Y hoy tiene, de acuerdo al año, las variantes. Tiene distintas nombres, llamémosle así, y profesora de ciencias políticas. Sí. Está bien. Y también la política, digo, en algún punto se une algo que es la vocación de servicio, el estar permanentemente en contacto. ¿Recordás cuándo surgió esto? ¿Recordás cómo te nació esa necesidad de estar en este lugar? No sé si en este lugar, pero sí de participar. Siempre fuimos con Silvana. ¿Tu hermana? Sí, Silvana es mi hermana. Siempre fuimos personas de involucrarnos siempre, en la escuela siempre. Siempre fuimos de defender mucho los derechos, de ser muy participativas, de ser siempre bien, con miradas bien claras, bien direccionadas las miradas, tanto sin en el grises. Secundario. No sé si los grises, yo creo que el tiempo te lleva también a permitirte algunos grises, porque no todo es blanco ni todo es negro, sino que hay grises, uno transita muchas veces por esos grises, pero siempre con un objetivo claro. Si algo me caracteriza, más allá de muchas cosas que siempre digo, somos seres humanos y cometemos errores como cualquier persona, tengo un norte bien marcado. Y ese norte también tiene que ver con la formación que uno recibe de los padres. Tengo mi mamá, mi papá, a los cuales agradezco y agradecemos con Silvana la clase de personas que nos formaron, y hoy podemos mirar a cada uno a la cara y decir, bueno, estos somos gracias a ellos que nos inculcaron esos valores tan firmes y tan fuertes. Claro. Y nos permitió llegar a los objetivos y lograr los objetivos que quisimos. En el caso mío, haber transitado ser profesora de historia, que nos encantó a las dos, nos gustó, que era el gran dilema, que me acuerdo que mi mamá decía, ¿cómo van a estudiar las dos lo mismo? Y nosotros decíamos, bueno, nos gusta las dos. Se van a pelear el trabajo. Exacto, sí, tal cual. Decía, y no van a tener trabajo para las dos. Y bueno, y hoy tenemos las dos, somos profesora de historia. Hoy Silvana está siendo directora del Colegio Superior 50. Para mí es un orgullo. Bueno, yo estoy haciendo lo que a mí siempre me gustó también, participar en política. Y volviendo a lo que vos me preguntabas, ¿cuándo comenzó esa chispita? El detonante fue, me acuerdo, cuando cumplimos los 18 años, fueron a mi casa Miguel Righetti, padre obviamente, y Jorge Lucich, a buscarnos para ser fiscal de partido en una elección. Y ahí empezamos. Y ahí no paramos más. Nos fuimos a estudiar a Junín, y me acuerdo mi mamá no quería saber nada que nosotros participáramos en política. Y nosotros con un compañero que teníamos, compañero en todo aspecto, de historia y también de ideología, nos llevó a participar en Junín de la Juventud de Peronista, y ahí empezamos a participar activamente, y en el caso mío no me detuve, al contrario, empecé a trabajar también en las cuestiones sociales, trabajé mucho tiempo, fui presidente Capullito durante mucho tiempo, y eso despierta siempre esa participación, esas ganas. Y bueno, Silvana siempre me acompañó. Creo que nosotros siempre trabajamos en conjunto, más allá que a veces la cara visible sea yo por cuestiones propias de los lugares que me han tocado. Sí,
si una se apoya en la otra. Está bien. Eso creo que es fundamental en los hermanos, por lo menos en la relación que nos une a nosotros. Recién decías, en casa me dieron los valores, me enseñaron de qué manera manejarse, pero a su vez también decías que tu mamá no querías que participes demasiado en política. Sí, mi mamá... Esto tiene que ver, perdón, con una cuestión de que a lo mejor tu familia, si bien tenía sus convicciones y pensamientos, no participó demasiado en política, o más bien tenía que ver con que veníamos o estábamos iniciando una democracia muy temprana. Cual, vos lo dijiste. Mi mamá tenía miedo lógico de la carrera que habíamos elegido, era muy jugada para a ese momento. Nosotros nos fuimos a estudiar, nosotros somos promoción 86, en el 87, apenas salida de llegada a la democracia. Sí. Entonces, obviamente que como padres querían lo mejor para nosotros, pero a su vez daba miedo estudiar historia. Y conociéndonos como éramos nosotras, de inquietas, de que no nos íbamos a quedar simplemente con una participación de ser parte de un estudio nada más. Así que ese era el miedo de mi mamá. Y bueno, y también después cuando yo empecé a participar activamente en política, si vos me preguntás qué quiere mi mamá, que no participe más. Eso es lo que quiere mi mamá. ¿Lo sufren en algún punto? Sí, porque creo que la familia, más allá que te acompaña, creo que yo no podría estar en política si no tuviera ese acompañamiento de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mi hijo. No podría estar hoy, de mi pareja, de Ariel, no podría estar en política. Pero también creo que a lo mejor en algunas te acompañan, pero a su vez padecen más que nosotros. Yo ya es como que, bueno, uno se sabe defender, pero ellos a veces sufren o padecen esas situaciones, y que no está bueno, porque a veces uno se pone a pensar si es justo eso, que hoy estén a lo mejor sufriendo algunas cuestiones. No es justo, pero bueno, creo que ante todo el respeto que ellos tienen en este caso hacia mi persona, que a mí me gusta, que estoy participando y me acompañan, siempre me acompañaron. Volviendo a la pregunta primaria, esto que te decía, cómo surgió y cómo nacieron esas ganas, está claro que en tu casa te inculcan valores y demás, pero también hay otra etapa que es cuando uno empieza a ponerse en una edad más adulta o un joven, donde empieza otro tipo de razonamiento que es más crítico, donde se empieza a interpelar diferentes cosas, donde se cuestiona también su propia realidad y demás. ¿Cómo fue todo ese proceso de...? Y bueno, vos imaginate que yo estudiando profesorado de historia, obviamente que esa interpelación estaba, que ideológicamente, es decir, cuando nosotros que estudiamos en el 87... imagínate que las miradas desde la formación docente no era una mirada tan abierta como la que podemos tener hoy, con ideas, con pensamientos críticos, ¿no? Era muy direccionada, muy direccionada. Y creo que cuando vos sos persona que lo direccional siempre lo vas marcando y no te gusta, te vas haciendo otros planteos. Y creo que eso te despierta también la mirada, decir, no, yo por acá no me identifico más por este lado, y busco este lado, y a mí me llevó a buscar una ideología a la cual había mamado desde mi casa, pero como nunca habían participado ellos en política... Vos te animaste a manifestarlo. Exacto, tal cual, y creo que fue el camino correcto y no me he equivocado en lo más mínimo, al contrario. ¿Y te pasa actualmente con los alumnos, con los que compartís, esto de que te das cuenta de que, mira, esto es bueno, este chico se está cuestionando, esta persona, esta mujer, varón, lo que sea... Yo le permito a los chicos eso. Creo que los docentes, es mi opinión, no quiero decir con esto que nos identificamos todos, pero creo que los docentes, cuando le permitimos al alumno que se piense algunas cuestiones, se replantee otra, y le permitimos una discusión, un profe, a mí esto no me gusta, o profe, a mí me parece que es así. Creo que ahí estamos despertándole al chico el interés o la posibilidad que va a tener él de poder armar su propia identidad, no solamente desde lo personal, sino desde lo político.
Y a mí siempre se me critica y se adoctrina. Yo no adoctrino a nadie. Yo doy mi parecer. Yo siempre le digo a los alumnos, yo me paro en el frente y ellos saben que se para una profesora de historia, que le va a hablar de historia, va a hablar de ciencias políticas, va a hablar de formación ética y que tiene una ideología. Yo no la escondo. Claro. Para mí es un orgullo ser justicialista. Yo no escondo mi ideología. Lo peligroso es cuando alguien esconde, vos te parás frente al aula, en el aula, y el chico no sabe ¿Desde qué lugar le está hablando? ¿De qué lugar le estás hablando? Eso es peligroso. Eso es peligroso. Y en el caso mío, no. A lo mejor muchos pueden llamar adoctrinamiento. No, no es adoctrinamiento. Está muy de moda esa palabra. Es sinceridad. Creo que y los chicos se dan cuenta. Claro. Los jóvenes se dan cuenta. Aparte, yo tengo esa gran satisfacción de decir que si yo llegué al Consejo Deliberante, una gran parte fue por el acompañamiento que yo tuve de la juventud, de los chicos. Los chicos saben qué clase de persona soy. Claro. Yo no digo y hago otra cosa. Aparte pienso que la historia, en cierta forma, si uno quiere cuestionarse y permitirle a otro que se cuestione, es en algún punto poner blanco sobre negro, y esto de que no hay mejor ejemplo que compararlo con el presente en algún punto, ¿no? Porque digo, a veces las cosas son cíclicas. Mira, yo a raíz de esto comentario que vos me hacés, yo siempre le digo a los chicos cuando empezamos a hablar de política, que a veces vos decís, política es una mala palabra, entonces yo le hago hacer un ejercicio lógico a ellos, ¿no? Le pongo la palabra política en el pizarrón bien grande. Sí. Entonces le digo, bueno, a ver, chicos, pasen y pongan la primera palabra que les sale de la política. Y empiezan, imagínate. De todo. ¿no? De todo. Desde cosas positivas a cosas de las que nos imaginemos, ¿no? Y yo le digo que el ser humano, como todos lo dicen, el ser humano, los filósofos más importantes dicen el ser humano es un político por naturaleza, el ser humano en sí. Hacemos política desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Sí. Hoy nosotros dos estamos haciendo política, claro. no ideológica, una política de que vos me estás haciendo una entrevista y yo te estoy respondiendo. Entonces, digo yo, trasladémoslo a la casa. Todas esas palabras que ustedes pusieron, vamos a la casa, la primer núcleo social político que nosotros compartimos, el hogar, la familia. Entonces vamos desmenuzando todas esas palabras y están todas esas palabras positivas y negativas en el seno de la casa, de la familia. Entonces, ¿cómo vamos a construir una sociedad mejor si no empezamos por la base? Claro. ¿Entendés? Entonces, para que ellos puedan... ¿Esto qué es? Es un mecanismo en el cual ellos tienen que darse cuenta que cuando hablamos de política nos tenemos que involucrar todos, pero con responsabilidad, con el respeto de que no todos pensamos iguales, no todos vamos a hacer lo mismo, pero que podemos llegar a algo mejor si pensamos que lo que está es malo. Y que pueden existir puntos de encuentro también. Por supuesto, en una familia pensamos todo igual, en una familia no nos pensamos todos iguales. ¿Nos peleamos en una familia? Sí, nos peleamos. ¿Nos dejamos de hablar? Sí, nos dejamos de hablar. ¿Hay puntos de encuentro? Sí, cuando dialogamos, cuando intercambiamos. Bueno, lo mismo sucede a nivel de política ideológica. Claro. Entonces, cuando el chico entiende eso, se permite esto. Se permite conmigo, hoy, por ejemplo, el análisis eran las elecciones, lo que pasó el domingo. Y, profe, ¿podemos hablar? Y sí, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema de hablarlo? A ver, ¿cuál es? Claro. Lo loco sería no poder hablarle, decirle, no, chicos, yo de eso no hablo, porque bueno, no se puede. No, estamos en democracia. Nos llenamos la boca y decís 40 años de democracia y no vamos a poder hablar. Y estamos medio confundidos. Sí, y aparte de estar bueno, supongo, esto de relacionarte con las nuevas generaciones y también escuchar de ellos e inclusive ese feedback de que uno aprende del otro, tal cual, de cambiar eso. Tal cual, vos lo dijiste. Yo le digo a los chicos el primer día de clase, chicos, yo no vengo a que ustedes, a enseñarles y que ustedes se queden con lo que yo les doy, el conocimiento. Sí. Esto es una ida y es una vuelta. Yo les enseño y ustedes a mí. Yo aprendo también con ellos. Es una ida y es una vuelta. Creo que es lo fundamental, porque si uno piensa que va a tener el saber por el saber y el chico no tiene nada para dar, y creo que nos tenemos que dedicar a otra cosa, no a la docencia.
La docencia es permitirse que todos los días aprendemos algo. Todos los días los chicos te enseñan algo. Y realmente te sorprende. Claro. Yo lo admiro, yo siempre le digo, yo agradezco la profesión que elegí, agradezco ser docente. Yo, si me preguntás, ¿vos volverías a ser, si nacieras de nuevo, volverías a elegirlo? Y yo digo que sí, yo volvería a ser profesora, volvería a ser docente, porque me encanta estar en el aula, me encanta. Como me gusta la política, claro, no lo niego, al contrario, me encanta la política. Son cosas que pueden convivir. Son cosas que pueden convivir perfectamente. Pero pueden convivir cuando vos le tenés un gran respeto a las dos, tanto a la política partidaria como a dar clase. Ese respeto es lo que te permite pararte con autoridad, tanto en el aula como en cualquier ámbito de la vida política partidaria. Bien. Ese respeto es fundamental, si no, estamos en peligro. Ya vamos a volver a hablar de la docencia con Daniela Robles y lo que es su actividad. Desde ese punto vamos a seguir hablando de política y bueno, y cómo viene lo próximo para ella. Estamos en Foco, estamos en Panamericana, estamos en vivo también en Canal 4 de la TV COP. A la vuelta de la pausa, Daniela va a estar respondiendo la pregunta que dejó nuestro invitado anterior, el doctor Leonardo Rossi. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando y vamos a seguir debatiendo de los temas que van surgiendo.